Primer viaje oficial de Leonor como princesa, como heredera al trono. Ahí la tenéis en el aeropuerto Adolfo Suárez, despedida por las autoridades. Lo cierto es que ha sido una visita a Portugal que ha marcado la actualidad informativa y, como siempre, pues se ha sacado punta a todo. Ahí veis el traje de chaqueta en rojo que lleva Leonor. Bueno, mucha gente lo ha criticado como que es una señora mayor. Por ahí vemos también a otra que ha escogido el rojo, Isabel Díaz Ayuso. Bueno, la han acusado un poco de querer opacar a la princesa en este viaje oficial. Por cierto, que, a ver, lo voy a echar un poquito para atrás. Me sorprende un poco este plano, ¿no? Bueno, pues mostrando un poco a las autoridades. Y sobre todo Isabel Díaz Ayuso sobresaliendo por encima de los otros dos. Uno de ellos, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. El viaje ha durado solo un día a Portugal, en lo que ha sido su primera visita oficial a un país extranjero. Y bueno, pues sin la compañía de sus padres. Dicen que, bueno, pues a Leticia en este caso pues no le ha gustado que la presidenta de la Comunidad de Madrid pues escogiera un poco también el rojo para opacarla. Ahora vamos a ver las fotos, pero vamos, ya os digo yo que no iban igual. Ahí veis el avión oficial y ahora veremos bueno, pues parte de la visita en Portugal. Bien, aquí se ve a Ayuso, no iba igual, iba de rojo y negro. En ese sentido yo creo que no han coincidido, o sea, yo tampoco veo, e incluso veo unos rojos hasta distintos. Pero bueno, ahí le veis, bueno, pues echándole como una especie de bronca al alcalde. Ella iba pues con esa blusa, con ese pantalón negro, imaginamos que con tacones, y a mí un poco lo que me ha sobrado ha sido ese tatuaje que tiene en su brazo izquierdo, ¿no? Me choca un poco para una autoridad política, para un evento, bueno, pues con un cierto protocolo militar, pues ahí el tatuaje, la verdad, un poquito feo. De la ropa, a ver, yo entiendo que es verano, yo entiendo que estamos ahora mismo en, no sé si en plena ola de calor, pero hoy hace mucho calor. Y la verdad, pues bueno, el que lleve una blusa y vaya enseñando los brazos, eso no lo veo mal. Si veis aquí, la blusa tiene un color un poquito más rosa, cercano al rosa, que el rojo de Leonor. Es por lo visto un traje de Zara, que ahora está rebajado. Bueno, pues entiendo yo que moda española. La verdad es que sí hay que reconocer que le hace un poquito mayor. Pero bueno, como hemos visto en las imágenes y como vamos a ver ahora, yo creo que iba un poco con ese porte institucional. Y bueno, sí es verdad que la han criticado como que parecía una señora mayor. Bueno, incluso diría que el traje la ensancha algo. Aunque aquí la fotografía esté un poco estirada para arriba. Pero bueno, yo creo personalmente que no iba mal. Quizás un poco el rojo me parece algo chillón, un poco para una visita a un país extranjero. Pero por lo demás yo la he visto bien. Hay quien dice que es el vivo retrato de su madre. Yo personalmente no. De hecho, en las imágenes en las que sale caminando, en las que sale hablando con la gente, a mí me recuerda más a su padre en ese sentido. Aquí la tenemos ya en Portugal, llegando, asistiendo a una ofrenda floral. Se puede ver que hay muchísima gente. Y en este sentido, bueno, pues también todas las autoridades. Fijaos, yo no le veo el porte de Leticia, bueno, la veo muy diplomática, muy natural también. Yo pensaba que iba a estar más nerviosa o que iba a mostrar una cierta frialdad en este sentido. Y bueno, pues se la ve, bueno, yo creo que en este sentido bastante adecuada, ¿no? A mí es un poco la impresión que me da. Bien, un poco como sabéis, Portugal, país vecino, en este caso de gran valor simbólico para su familia, para los Borbones. Fue allí donde fueron acogidos durante parte del franquismo a Juan de Borbón, su bisabuelo, ¿sí? Y al propio Juan Carlos I, su abuelo.
en ese exilio que hicieron en Estoril. De hecho, en algún momento se habló que, bueno, pues que siguen teniendo conexiones. De hecho, he oído que el rey Felipe VI pues tiene una relación muy estrecha con el primer ministro portugués. Y bueno, pues la verdad, esta visita a Lisboa, hay quien la ha calificado como que ella estaba muy nerviosa. Yo entiendo que iba sola, que era la primera vez. Y yo también tengo que decir que aplaudo en este sentido que los padres, bueno, pues se hayan esperado un poco a la mayoría de edad para que hiciera un viaje en este sentido, porque ahora vamos a ver a qué edad fue Felipe a su primer viaje en el extranjero. Bueno, a ver, una vez aterrizada en la capital Portugal, ha sido recibida por el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, que ha hecho una especie de cicerone de abuelo postizo durante la visita al Palau de Belém, que es donde están ahora mismo. Allí ha sido condecorada con honores, ha ofrecido un pequeño discurso que vamos a ver, un brindis y también ha firmado el libro de honor. Bueno, hay que decir que Leonor, ha sido una visita de visto y no visto. Ha ido en avión, pero ya está aquí, en España. Prácticamente pues ha ido un poco de visita protocolaria en este sentido. Fijaos que han sacado hasta los caballos a la calle. Por cierto, bueno, iba a decir, es que Lisboa es muy bonita. Es que a mí es una ciudad que me gusta mucho. Y bueno, ahí está siendo recibida por Rebelo de Sousa. Bueno, estoy leyendo por aquí que el traje no es de Zara, sino que es de Carolina Herrera. Me pega un poco más. No sé de dónde ha salido eso de Zara, pero lo he visto también en varios sitios. Ella ha visitado también el monasterio de los Jerónimos y ha acudido a un acto dedicado a la conservación de los océanos, para finalmente reunirse con un grupo de españoles residentes en Portugal en la Embajada Patria. Después se ha ido a su casa. Y bueno, ahora vamos a ver un poco ese discurso que ha hecho en portugués y que ha sorprendido bastante. Yo creo que en este sentido ha impresionado. Por lo que sabemos, Leonor habla, han dicho que 5 idiomas: el español, las lenguas cooficiales de España, que son 3, gallego, catalán y euskera, y supongo yo que el inglés. No sé si las lenguas cooficiales cuentan como idiomas en este caso, pero yo diría que ella también sabe hablar francés e italiano, y probablemente griego, un poco por su abuela. Pero bueno, es verdad que tiene que estar acostumbrada a todos los idiomas. Yo entiendo un poquito de portugués, tampoco mucho, pero sí es verdad que yo la he visto con un acento, no sé si hablará o no, pero desde luego ha pronunciado bastante bien lo que era el discurso. Aquí la vemos un poco condecorada, con esa cruz, no sé cómo se llama, pero bueno, también roja, pasa un poco desapercibida, pero bueno, yo la veo normal, no sé, un poco, fijaos, en este sentido yo creo que ahí ha sido un poco gesto de naturalidad, muy agradecida. Yo la he visto natural, no la he visto forzada en ningún momento, no la he visto nerviosa, no la he visto fría, la he visto con cierto interés ahí firmando el libro de honor. Y bueno, pues yo creo que en este sentido la visita se podía calificar como sobresaliente. Portugal y España comparten una vecindad que va mucho más allá de la simple proximidad geográfica. Es una vecindad que abarca muchas dimensiones y que se traduce en una amistad sincera y respeto profundo y mutuo entre nuestros dos países. Quiero fazer brinde a estas magníficas relações, a Vossa Excelência, querido Presidente Rebelo de Sousa, e ao querido povo português que tanto estimo. Saúde. Saúde, muito obrigado.
Bueno, ahí se la ha visto un poquito nerviosa, es normal. Es verdad que ella se traba en este sentido. Ha habido algún periodista, ¿no?, un poco exagerado, que ha dicho: es que esto es lo que tenían que hacer con Leonor, mostrarla más, exponerla más, no sé yo. Porque es que no conocíamos su voz, sí la conocíamos. O sea, en los premios Princesa de Asturias ha hecho varios discursos en este sentido y se han hecho virales. Con lo cual yo aquí pues no coincido con esto que dicen. Vamos a ver imágenes porque claro, ella ha ido con 18-19 años a su primera visita al extranjero. Pero ¿con qué edad fue su padre? Pues flipad, con 14. Ahí lo tenéis, 31 de mayo de 1983, con 14 años, Felipe viaja hacia Colombia, primer viaje en solitario del rey actual a Cartagena de Indias. Empezó jugando a cartas con diferentes miembros de la delegación que lo acompañaban, porque evidentemente fue sin sus padres, pero no fue solo, como imaginamos que Leonor en este caso. El presidente de entonces de Colombia era Belisario Betancourt, que además tuvo una llamada de su propio padre, que reveló, dice: te envío al chaval, dice, cuídamelo, que es apenas un niño. Y bueno, pues una timidez bastante grande en este sentido, mucho más que Leonor. También tenía 14 años, era otra época, en fin. Recibió este presidente Betancourt también reveló la llamada que recibió por parte de la reina Sofía, como en plan de es un bebé y no tiene edad de merecer, como en plan cuídamelo, porque no va allí ni de fiesta ni de nada. Y bueno, pues se dice que probablemente Marcelo Rebelo de Sousa, el actual presidente portugués, primer ministro, están diciendo presidente, pero yo creo que es primer ministro, como se les tiene que llamar en este sentido, pues probablemente también haya recibido un mensajito del padre o de la madre. Del padre, como digo, se dice que tiene una relación muy estrecha. De hecho, han estado diciendo que cuando Marcelo Rebelo de Sousa ha venido aquí a España, pues que se ha reunido varias veces con el matrimonio de Leticia y Felipe, y que tienen una buena relación cercana, que incluso se les ha visto, bueno, juntos pasear, no en lo que son actos públicos, sino de manera privada, acudir a restaurantes e incluso a eventos. Como digo, al final este viaje ha sido un poco un visto y no visto. Ella ha salido temprano desde por la mañana y prácticamente a las 7 de la tarde había vuelto a España. Es verdad que la distancia es prácticamente mínima. Ha pasado toda la mañana allí, me imagino yo que habrá comido y evidentemente pues luego ha vuelto. A mí me parece bien que se haga todo esto, ya digo, de manera escalonada. Esperarse en este caso a que fuera mayor de edad. Yo creo que a lo mejor la experiencia de Felipe en Colombia yendo con 14 años pues quizá no era la más satisfactoria, porque es que visita de estado, pero visita de un niño. Estamos de acuerdo en que era otra época, que eran otros 14 años, entre comillas, pero bueno, Leonor en este caso, aunque sea mayor de edad, pues también se la ha visto como una niña, pero se la ha visto también, y yo creo que es mi opinión, que no se le puede poner un pero, bueno, a sus formas y a absolutamente todo. Quizá por lo del vestuario, por ser puntillosos, pero yo tampoco la veo tan mal. Y en las imágenes, la comunicación no verbal no engaña. Ella muestra un interés genuino por todo lo que en este sentido le están mostrando. Evidentemente, pues ella llevará gente del equipo de Zarzuela, gente del CNI, etcétera, gente de interior, y bueno, pues ya digo, a lo mejor yo creo que le ha gustado bastante. Lisboa es una ciudad que enamora, una gran desconocida, por cierto, pero está bastante bien. Y nada más, ya lo dejo aquí con el tiburón viniendo, Hoy en este caso no ha habido mucha crítica para la familia real española. Si me he dejado algún detalle, cualquier cosa,
pues aquí abajo en la cajita de comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.